En en este momento vamos a tratar acerca de un elemento de la naturaleza que hoy existe y que se presenta en la Biblia. Nos estamos refiriendo a los terremotos. Los terremotos forman parte de la humanidad, no formaban parte de la creación de Dios cuando Dios creó este planeta o cuando Dios hizo en los 6 días de la creación, preparó el planeta para que el ser humano viviera en la Tierra y el ser humano y el planeta tuviera vida. En esos entonces no había pecado, todo era perfecto, no había ningún tipo de calamidad, ningún tipo de cosas que fueran dañinas. Los terremotos forman parte de las cosas que en la naturaleza son dañinas. Y los terremotos llegaron a existir después del diluvio, porque en el diluvio la tierra hubo una confusión, la tierra se conmovió, dejó de ser de la forma en que era para ser como llegó a ser la tierra después del diluvio. Después del diluvio, la tierra eh, experimentó que en sus entrañas, dentro de ella, hubieran las placas tectónicas, hubiera fuego que producen los volcanes. A veces los terremotos son formados por volcanes o las placas de la tierra se mueven, y todo esto fue producto de la conmoción que hubo en la tierra. Pero los terremotos, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han existido después del diluvio, pero cada vez van siendo cada vez más y más y más. Decimos que forma parte de la naturaleza porque es algo que los seres humanos vemos, pero que a medida que el tiempo va pasando, cada vez van siendo mayores y mayores los terremotos y también las frecuencias de los terremotos, trayendo desastres, trayendo desgracia, trayendo muerte en el mundo. Pero cuando hablamos de terremotos, también estamos hablando de algo de lo cual eh, Dios tiene control. Pero como que en el mundo hay una lucha entre el bien y el mal, cuando hablamos acerca de los terremotos, no solamente Dios tiene control, sino también que los terremotos forman parte de la existencia del pecado y de la destrucción que en el mundo hay. Y Dios tiene el poder, y vamos a ver en la Biblia cómo el mismo Dios hizo y señala cosas que tienen que ver con los terremotos. Pero Satanás, que es el que trajo el pecado a la tierra, también tiene poder y también obra a través de eh, yo diría, no voy a decir, de estos elementos de la naturaleza pecadora, podría decir, porque es lo que existe en este mundo, que por causa del pecado han estado cosas que no estaban cuando Dios creó todas las cosas. Y lo que queremos hacer con esta que estamos tratando es hablarles cómo la Biblia señala sobre los terremotos, nos dice algunas cosas, y también quiero darles los datos de algunos terremotos que han existido en la historia de la humanidad. Y junto con esto, también señalar un terremoto en una forma específica que ya sucedió, pero que Dios lo dio como una señal que iba a suceder en la tierra
junto con otras señales para que sepamos que la venida del Señor está cerca. Sí que creo que lo primero que podríamos señalar son los textos que en la Biblia habla o dicen acerca de los terremotos, lo que en la Biblia se refiere acerca de esto. Y entonces compartiré un texto que está en Éxodo capítulo 19 y el versículo 18, y voy a leer también eh, hasta el versículo 20, lo que estaba sucediendo allí. Éxodo 19, versículo 18 hasta el 20. Lo que estaba sucediendo era que Dios se estaba manifestando al pueblo de Israel, porque en esta ocasión fue cuando Dios estaba formando la nación israelita, estaba estableciendo su pacto con el pueblo de Israel y estaba dando por escrito los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios. Entonces leemos Éxodo 19, 18 en adelante. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Este estremecimiento del monte, el monte tenía un terremoto, estaba temblando. Sigue diciendo, el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con tronante voz. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió allí. Leo este texto para señalar que en la presencia de Dios, cuando Dios se manifiesta con su poder y su gloria, también la tierra tiembla. Y quería señalar este caso o esta declaración porque la tierra, cuando Dios se manifiesta, la tierra también tiembla, pero desde luego no significa que cada vez que hay un terremoto es que Dios está presente. Eso no es así, pero me refería a la presencia de Dios porque ya vimos allí en lo que sucedió en esta ocasión que ya leímos y vamos a ver en el futuro también otra declaración con respecto a los terremotos y a este aspecto que estamos señalando. Cuando eh, a Jesús le preguntaron que qué señales habría de su venida y del fin del mundo, Jesús les dio alguna de esas señales. Y voy a leerles en Mateo 24 lo que Jesús dijo con respecto a esas señales. Leo Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Esto tuvo ocasión cuando los discípulos le preguntan a Jesús que qué señales habría del fin del mundo, de la venida de Jesús, también de la destrucción de Jerusalén. Y entonces, entre las señales que habría, se menciona el terremoto. Yo voy a leer este texto otra vez para decirles que en otros temas vamos a hablar también de esto que se está diciendo aquí. Así que repito, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Tiene que ver con las guerras de la humanidad. Y habrá pestes, significa enfermedades que habrían en la humanidad. Hambres,
hambrunas que habrían y que hay en la humanidad, y terremotos en diferentes lugares. Así que esta declaración de Jesús nos enseña que como señal de la venida habrían terremotos y que esos terremotos tendrían lugar después de estos eventos de pestes, de las guerras, que estarían también hasta el final, porque estas cosas que leí, pestes, enfermedades y las guerras y los terremotos, eh, el oscurecimiento del sol, la luna como sangre, las estrellas que caían del cielo, que ya hablé de las estrellas, y voy a hablarle después también del oscurecimiento del sol y la luna como sangre, como cosas de la naturaleza que han pasado. Pero también están los terremotos que han sucedido y que cada vez hay más terremotos. Como una de las señales de la venida de Jesús, Jesús profetizó que iba a haber un terremoto. Ese terremoto que iba a haber, nosotros lo vamos a encontrar también en otra declaración que tiene la Biblia, que está en Apocalipsis, capítulo 6, pero que esta declaración del terremoto en Apocalipsis también vamos a hacer un poco de énfasis en ella porque debemos enseñar aquí dos cosas, una ahora y la otra que haremos en otro momento. Dice 6:12. Mire, cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Aquí ahora solamente nos vamos a fijar en ese terremoto que sucedió cuando se abrió el sexto sello. Aunque estas cosas vamos a estudiarlas más profundamente cuando estemos analizando el libro de Apocalipsis, la señalo ahora porque como que los terremotos forman parte de la naturaleza que tiene la humanidad hoy, y estamos hablando de los terremotos, pues señalo este terremoto que ocurrió y les voy a dar algunos datos con respecto a este terremoto. Este terremoto que sucedió a la apertura del sexto sello fue un terremoto que surgió o que vino en el año 1755. Se produjo el 1 de noviembre de 1755. En la historia se le conoce como el terremoto de Lisboa. No ha sido el terremoto más grande que ha conmovido la tierra. No es el terremoto de Lisboa o de Portugal el más grande que ha habido, pero sí el terremoto que señala la apertura de este sello. Aunque no es el más grande en intensidad, sí fue un terremoto que marcó una pausa. Fue un terremoto que vino en el cumplimiento de la palabra de Dios. Una vez más, al tratar de la naturaleza, estamos señalando que Dios no es esclavo de la naturaleza, sino que Dios controla la naturaleza y la usa. Y este terremoto, pues estaba señalado en la palabra de Dios como señal de la venida de Jesús. Unos datos que les voy a dar
de el terremoto de Lisboa y que tengo anotado aquí. Primer dato que voy a dar, que ya di, solo que lo ratifico, se produce en 1 de noviembre de 1755 y con esto estaba abriéndose uno de los sellos que en Apocalipsis están. En esa ocasión no solamente hubo un terremoto, sino que también hubo un tsunami. Los tsunamis se conocían antes como maremotos, o sea, el movimiento telúrico en el agua, no en la tierra. En esta ocasión, el terremoto de Lisboa ocurrió un maremoto o un tsunami. El agua subió, era como 5 metros y destruyó una mortandad grandísima, aunque no es la más grande que ha habido en la humanidad asociada con los terremotos. También hubo un incendio y en ese incendio murieron muchísimas personas. Voy a hablarles de esto que mencioné: incendio, terremoto, tsunami, y voy a concretar esto. En esa ocasión, el terremoto que hubo fue inmenso. Hubo un tsunami también grandísimo, porque el terremoto tuvo que ver también en el mar. Y en una iglesia se reunieron las personas buscando protección, buscando que como que se ponían en la iglesia, pensaba que Dios iba a proteger la iglesia y allí se llenó aquel lugar, aquella iglesia se llenó completamente, pero el terremoto y el tsunami y el fuego también acabaron con la iglesia y murieron todos los que allí se, se establecieron o se pusieron para tener un refugio donde estar. Y a esto se le conoce también como el Día de los Muertos, de los fieles difuntos, porque estaban dentro de la iglesia y allí, en vez de encontrar un refugio de este mal que había y del incendio que se declaró y del terremoto y el tsunami, pues ellos allí todos murieron. Además de esto que he dicho, voy a darles un dato que tengo acerca de la extensión, el territorio que abarcó este tsunami o este terremoto de Lisboa. La extensión que tuvo fue de 10.000 kilómetros cuadrados. Esa fue la extensión, el territorio que tuvo: 10.000 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, no se sintió solamente en Portugal, hasta en Marruecos y en otros muchos lugares. Hay datos, y creo que en Google los puede encontrar, hay datos en crónicas de esta fecha por la gran extensión que este terremoto tuvo. Se conoce como el terremoto de Lisboa porque fue el lugar donde el epicentro estuvo más cerca y también donde hubo una gran mortandad. En algunos registros dice que murieron 60.000 personas, otros 70.000. Hay otros registros, como que yo voy a compartir ahora, hablando de las muertes que hubo en Portugal, que hubo en Lisboa, no la que hubo en otros lugares donde ese mismo terremoto azotó. En Lisboa murieron
de 30 a 40 mil personas. En Marruecos murieron 10.000 personas, pero eso es un aproximado. Las personas que mueren por estas cosas, siempre hay personas desaparecidas, hay personas que se mencionan, pero nunca se puede dar un número exacto. Pero fue un terremoto que marcó el momento de la apertura de este sello, marcó el momento que se señala que Cristo viene pronto. Se marcó en el momento que tiene que ver con el oscurecimiento del sol, con la caída de las estrellas, con la luna como sangre. Fue un grupo de cosas que sucedieron señalando que la venida de Jesús estaba cerca. Hay otro texto de la Biblia que yo quiero compartir ahora, y cuando volvamos en la próxima ocasión, que vamos a hablar de cosas naturales, volveremos a hablar de los terremotos porque este tema lo terminamos aquí. Entonces volveremos a leer esto que estamos señalando y algunas cosas más que debemos decir, y también darles datos de otros terremotos que han existido y que son grandes. Estoy leyendo ahora en Isaías 24, versículo 19 al 22. Dice aquí: la tierra temblará violentamente, será terriblemente sacudida, la tierra será despedazada. Vacilará la tierra como un borracho, será removida como una choza, se agravará sobre ella el pecado, caerá y nunca más se levantará. En aquel día el Señor castigará en el cielo el ejército del cielo y en la tierra a los reyes de la tierra. Desde luego, este texto no lo estamos explicando ahora, solamente estamos señalando cómo la Biblia habla de eventos futuros y cómo la Biblia habla el efecto o las cosas que sucederían por los terremotos en la tierra. Por eso dice que la tierra como un borracho vacilará. Y así está la tierra actualmente. Actualmente nosotros solamente tenemos que seguir las noticias y si nos interesa específicamente, podemos buscar los datos de los terremotos, de los movimientos telúricos que suceden cada día. Es este elemento, el terremoto, algo de la naturaleza que Dios controla y que también existe, diciéndonos que este mundo de pecado va a dejar de existir. Este mundo de pecado desaparecerá, pero Dios traerá un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no habrán más terremotos, donde ya no habrán más cosas malas, y los hijos de Dios estaremos con Él para siempre. Lo que te pido es que aceptes a Dios como tu Salvador, que seas fiel a Dios, y Dios también te va a dar la vida eterna y va a hacer que tú, al igual que yo, al igual que cualquier hijo de Dios que le hayamos seguido, vamos a estar con Él por la eternidad. También comparte el tema si ves que vale la pena y puede ayudar a otras personas. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación.